Estimados alumnos, los saludo nuevamente. Vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 14 del programa y me parece prudente, atinado, que antes de analizar pormenorizadamente cuáles son los contenidos de esta unidad temática, hacerle una breve introducción en lo que significa este cambio de paradigma en la concepción de lo que es el derecho de ejecución penal. Como ustedes bien saben, en el año 94 se produce lo que es una modificación en la Constitución Nacional y se incorporan a su mismo nivel los principales tratados de derechos humanos. Implica un cambio fundamental en la concepción, no solo desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, sino desde el punto de vista del derecho procesual. Y de ahí que se inicia un camino, una etapa de adecuación legislativa a lo que impone, a lo que exige este nuevo paradigma constitucional. En el año 96 el Congreso de la Nación sanciona una nueva ley con una concepción totalmente moderna, que es la ley 24.660, que rige hoy en día, más allá con sus modificaciones, y que deroga un viejo decreto, el 412 del año 58, adecuándose a lo que es este nuevo cambio de paradigma. Por otra parte, surge un principio fundamental que también está regulado en la ley sustantiva, en su artículo 3 de la ley 24.660, que tiene que ver con un principio fundamental, que es el permanente control jurisdiccional de lo que es la etapa de ejecución penal. Pero antes de ver cuáles son las modificaciones, sobre todo en el artículo 35 bis, que crea en el orden provincial en el año 97 la judicatura especializada en ejecución penal, me parece prudente que sepan cuál era la situación anterior y quién tenía competencia para conocer y resolver aquellas materias que tenían que ver con lo que es la ejecución de las penas. El artículo 500, que si bien todavía está vigente, hay que tratar de interpretarlo, leerlo conjuntamente con el artículo 35 bis. Les aclaro que todo el libro quinto que se inicia desde el artículo 500 necesita una adecuación, una reformulación, sobre todo que todavía sigue haciendo alusión a este viejo decreto 412 del año 58 y que muchas veces cuando habla de las distintas materias en virtud de las cuales que integran lo que es la ejecución penal, todavía sigue siendo alusión al tribunal que impuso la consecuencia. ¿Qué significa esto? Que anteriormente a la creación del juez de ejecución penal, el tribunal de juicio, con el grado de certeza que impuso la respectiva consecuencia jurídica, era quien debía conocer y resolver todo lo que tenía que ver con la ejecución penal. A modo de ejemplo, era competente el juez de control en la hipótesis del juicio abreviado inicial, o inclusive si dictaba una sentencia de sobreseimiento por la causal de inimputabilidad con respecto a algún mayor que consideraba peligroso y que debía imponerse una medida de seguridad. Lo mismo con respecto al juez correccional, la Cámara en lo criminal, sea esta en colegio o actuando obviamente cada una de sus salas unipersonales. Pero traten de ver cuál era la situación legislativa o sobre todo desde un punto de vista práctico, cuál era la situación de cada uno de estos tribunales. Estaban totalmente desbordados por la cantidad de causas que ingresaban formalmente a cada uno de estos tribunales y, como vimos en la unidad número 2, todavía regía este arcaico principio de legalidad procesal, que todo necesariamente debía ser investigado, juzgado y penado.
Entonces, si no podían satisfacer plenamente su principal cometido, es decir, de desarrollar los procesos orales, realizar los juicios orales, menos se le podía atribuir o cumplimentar satisfactoriamente esta nueva función que asignaba el paradigma constitucional. De allí que se crea una magistratura especializada con dedicación exclusiva y que pueda hacer frente exclusivamente a esta concepción que implica este principio permanente de control judicial. Ya vamos a ver en qué consiste, pero principalmente también está regulado en esta ley 24660, que hace un claro deslinde de lo que es, por un lado, la competencia judicial y por el otro lado lo que es la competencia administrativa. Piensen que en un mismo lugar, derecho de ejecución penal principalmente se dedica, la rama central es las penas privativas de la libertad que tienen esta legislación, que establece también en esta legislación un claro deslinde de lo que es la competencia judicial y administrativa. Todo egreso del ámbito penitenciario, egresos definitivos, van a ser siempre resorte jurisdiccional. Pero todo lo que tiene que ver, que ya lo vamos a ver, en lo que es la supervisión, la programación de todo lo que es el tratamiento penitenciario, la propia ley le asigna competencia al Poder Ejecutivo a través de lo que es el servicio penitenciario. Pero este control judicial permanente también implica el control de legalidad y razonabilidad aún de esos actos que la propia ley le asigna competencia originaria a la administración penitenciaria. De allí que cuando alguno de los internos, esta es la terminología que se utiliza para designar a los presos, a aquellos condenados que están cumpliendo una pena privativa de la libertad, si consideran vulnerado alguno de sus derechos no afectados por la condena, pueden acudir directamente al juez de ejecución penal, y esto es lo que implica este control judicial permanente, aún en orden de aquellas materias que no le asigna la propia ley competencia originaria a la judicatura de ejecución penal. Esta es más o menos la concepción. Sepan que si bien el artículo 35 bis fue incorporado en el año 97, pasaron 10 años y recién en el año 2007 empezaron a funcionar en nuestra provincia 6 de los 7 juzgados proyectados. Pero si bien esta demora también implicó poder ver cuáles habían sido las experiencias anteriores, sobre todo en el orden nacional. Y con muy buen criterio se designaron una gran cantidad de jueces de ejecución para que no se vieran desbordados desde un inicio por el caudal de expedientes, todo lo que tienen que conocer y decidir, y sobre todo también lo que es, que ya lo vamos a ver, lo que es también la competencia territorial. Se crearon dentro de lo que es el territorio provincial, donde están físicamente los principales centros penitenciarios o donde se cumplen las medidas de seguridad con internación, se crearon distintos juzgados para tratar de que tengan una proximidad territorial y puedan estar realmente cerca para cumplimentar esta función. Piénsese, por ejemplo, lo que implica un motín y la necesidad del control en orden a las garantías constitucionales de derechos que pueden llegar a ser afectados. Esto es principalmente la introducción que le quería hacer. Yo les voy a dejar un material también en la carpeta
también le voy a analizar pormenorizadamente, así también lo tiene reflejado en un video, todo lo que es un análisis exhaustivo del artículo 35 bis, que es el que establece la competencia material del juez de ejecución penal.